Les presento al padre David Pantaleón, hasta ayer director de la Orden Jesuita en Cuba. Para quedarme contigo, compartiendo tu camino, como un amigo a un amigo, encontrarte en Nazaret, carpintero vecino, conversador campesino, viviendo en silencio, 30 años sin brillo. Carpintero vecino, conversador campesino, viviendo en silencio, 30 años sin brillo. Como un amigo, Jesús quiero. El comunicado que nos llega con detalles específicos en la mañana del martes 13 de septiembre, es decir hoy, el padre David Pantaleón, superior de los jesuitas en Cuba, salió de la isla porque su permiso de residencia no fue renovado. David es también el presidente de la Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas, CONCUR. En sus 5 años de servicio en la isla, acompañó a muchos religiosos y religiosas y las diversas iniciativas de la conferencia, entre ellas el acompañamiento a los presos y a sus familias. Le digo bienvenido al padre Alberto García, director de la Orden Jesuita aquí en Miami. Padre, un gusto de tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Suena administrativo, pero al mismo tiempo, por supuesto, habla de algo que representa una falta de respeto a una orden que lo único que se dedica a hacer es básicamente el bien por distintos caminos, ¿verdad? No, ciertamente en esta decisión del gobierno ellos nunca dan razones. Simplemente con el poder que tienen deciden no renovar un permiso según que no les convenga a ellos alguna actuación de religiosos, sacerdotes en la isla, ¿no? Es lamentable porque el padre David Pantaleón es una persona, primero, sumamente amable, una persona sencilla, discreta, no es una persona que, como diríamos, cabeza caliente, ¿no? No, es una persona que siempre ha llamado a la moderación, al diálogo, y entonces se hace más difícil ver por qué razón no se le renueva su permiso. Y es algo interesante porque hay un esfuerzo muy grande de muchos religiosos en Cuba para tratar, lo voy a decir de una forma callejera, de no hacer olas para poder seguir la obra, para poder ayudar a tanta gente que tiene tantas necesidades espirituales y físicas, prácticas, incluyendo el hecho de que en algunos casos pueden hasta encontrar un plato de comida, una prenda de ropa, y que entonces el régimen tome una decisión de este tipo en una época donde las cosas están peor que nunca, y en todo caso los representantes religiosos que existen en Cuba ayudan a una población que está al borde de la desesperación, es más difícil de entender, ¿no? Ciertamente porque la comunidad religiosa, sacerdotes, religiosas, sobre todo religiosas que han tenido un protagonismo impresionante, sobre todo las hijas de la caridad, que han tenido posturas sumamente valientes y, como usted acaba de decir, actividades que no son de alboroto, actividades de mucho diálogo, ¿no?
A partir de ahora, ¿qué se hace? ¿Se pide permiso para que llegue otro sacerdote a dirigir la orden o se eleva a alguien de los que está allí? ¿Cuál sería el proceso, padre? Bueno, en este momento todavía no sé si, como ustedes saben, la Compañía de Jesús tiene, la provincia de las Antillas tiene 3 territorios, Cuba, República Dominicana y aquí en Miami. En cada una de estas secciones de la provincia hay un superior. A mí me toca ser superior de los jesuitas que están aquí en Miami, que están en el Colegio de Belén, en Casa Manresa, en la Parroquia del Yeso, en Downtown, una obra, Regis House, que es una obra que atiende a jóvenes drogadictos, la Agrupación Católica Universitaria, etc. Y entonces en cada una de esas secciones hay un superior que es el que acompaña, anima y ¿verdad? Le da seguimiento a todo lo que hacen los jesuitas de esa sección. El padre David Pantaleón, que es dominicano, estuvo haciendo ese servicio en Cuba durante varios años con mucha satisfacción de las personas, las religiosas y sobre todo los compañeros jesuitas que lo aprecian muy grande, mucho por su cercanía, por su bondad. Además es un hombre que tiene muchísimas facetas, ustedes lo han visto ahora. Él es artista, compone canciones, forma parte de un grupo de jesuitas músicos que se reúnen periódicamente en diferentes países. Y entonces es una persona realmente extraordinaria. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo, desde antes incluso de que él fuera sacerdote. Me tocaba a mí acompañar a las comunidades de jóvenes estudiantes y entonces lo conocí desde que era todavía un seminarista. Ay, qué tristeza, padre. Mil gracias por acompañarnos, les deseamos lo mejor. Gracias. El padre Alberto García es el principal en la orden jesuita aquí en Miami, hablando de lo que ha pasado con David Pantaleón. Hay un mensaje muy impresionante de una monja y el mensaje anda dando vuelta por ahí en la internet. Esto es parte de lo que dice en su declaración sobre lo que ha pasado con el padre David Pantaleón. Lamentamos que el gobierno cubano, en uso de sus facultades de poderío dictatorial, sin principios ni valores, le obliga a abandonar el país. Temen a la verdad, temen al rostro del bien y deshacerse de lo que les molesta es su único modo de proceder. La madre Brito con ese comentario. Me voy rumbo a Cuba para decirle bienvenido al padre Castor José Álvarez. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarme, un gusto. Bueno, para servirle, muchas gracias. Lo que bueno, con un sufrimiento más con esto que ha pasado con el padre David. ¿Qué representa para lo que es la actividad en general de la iglesia en Cuba que se haga algo así? Bueno, es el mensaje de los que quieren dominar a la iglesia desde el gobierno sin respetarle su libertad, ya que este padre era el presidente de la conferencia religiosa de Cuba, de todos los religiosos y religiosas. Entonces, ¿cómo decir? No nos cuadra, como decimos en Cuba, este superior de los religiosos por su actitud. Es un mensaje también a los jesuitas, ya que el padre Eduardo ha estado acompañando a todos los familiares en el tema de un CJ, en el tema legal, y este era su superior. Ellos han hasta sugerido otros superiores, pero gracias a Dios los jesuitas los dejaron ya estar en Cuba. Padre, cuando hablamos, hace un instante hablaba con el superior de los jesuitas aquí en Miami. Una de las cosas que llama la atención es, aparte de lo tosco, lo ciego del régimen,
porque en las distintas parroquias, en un lugar donde se sufre tanto como en Cuba, mucha gente encuentra refugio no solo espiritual, sino asistencia en algunas circunstancias, en temas prácticos, en temas que le ayudan a salir adelante en una época de una crisis brutal provocada por el mal manejo de esa administración. Y entonces, vamos a decir, ofender de esta manera, tomar una decisión que en la práctica es una forma de bofetada contra quienes están en las órdenes religiosas en Cuba, es menos fácil, o si quiere verlo por el otro lado, más difícil de entender. Hermano, es también ciertamente un mensaje para todos los religiosos que vienen desde otros países a Cuba a trabajar, un mensaje como diciendo, si no estás con nosotros, si te pones difícil, pues te vamos a sacar y no vas a poder trabajar aquí en Cuba. Y es verdad que vemos en Cuba, gracias a Dios, la labor de muchos religiosos en asilos de ancianos, en trabajos de caridad, como tú decías, acompañando también a familiares de presos, buscando medicinas, buscando sustento y veces también de alimentos, como agradecemos nosotros aquí los cubanos, de religiosos de otros países que ayudan en alimentos, en medicamentos, y ciertamente es penoso que le manden un mensaje como diciendo, si no entras en esta corrección política, pues no puedes trabajar aquí en Cuba. Qué horror. Padre, ¿le cambia a usted en algo lo que hará mañana, lo que hará pasado, lo que hará la semana que viene? Bueno, pues en darle gracias a Dios por este padre, en pedirle a Dios que muchos religiosos sigan su ejemplo, que no teman al poder, sino que sigan haciendo su labor de entrega caritativa. Así que bueno, nos da más ganas y más fuerza para seguir al Señor, siendo fieles a lo que Él nos pide. Y bueno, pues pedirle a Dios que seamos fieles. Amén. Gracias, Padre. Bueno, muchas gracias para servirle. Lo mejor para usted. Allí con nosotros, desde Cuba, el padre Castor José Álvarez. Y nos quedamos en Cuba, pero con otro tema, y tiene que ver con lo que reportamos ayer sobre lo que ocurrió el fin de semana en un concierto de Emilio Frías, en que la seguridad del Estado fue a desconectar el equipo de sonido para que no se oyera lo que cantaba y decía un hombre que le ha pisado los callos al gobierno. Un hombre que anunció esta semana estrenaría una canción que se llama Cambio, y ahora tenemos una versión a capela de esa canción. Mi vida necesita un cambio. Dice así. Hoy le he preguntado yo a mi almohada qué está pasando. Siento que en mi vida algo no está funcionando. Para avanzar tengo que hacer algunos cambios. Tengo que aprender de mis errores para recoger, seguir sembrando en el camino a la felicidad que ando buscando. Quiero respirar la libertad y ser quien soy para demostrar que puedo dar más de lo que doy. Y mi corazón me grita que hay un mañana mejor que hoy. Cambio, mi vida necesita un cambio ya. Sin miedo al éxito, voy para arriba el lío caminando por ahí para allá. Dime, mi hermano, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Ahí tenía un espectador ya al lado del carro. Esperemos que no sea de la seguridad del Estado y que no le pase nada, por supuesto, a un hombre que expresa sus sentimientos, en este caso a través de la letra de una canción. Ya la tendremos con música. Vamos a un paréntesis. Al volver, ¿se acuerdan cuando Vladimir Putin hablaba de una operación militar especial, que era un asunto de unos días? Pensaban que en un par de semanas se comían al gobierno de Ucrania. Esos que ven en el piso
son soldados rusos que acaban de rendirse. Cientos están haciendo lo mismo ante una tremenda ofensiva ucraniana.